Vamos a hacer el final, el cierre, el ya no más, porque ya nada más, de nuestro taller literario súbito, nuestro bonito taller literario. Una vez que has escrito, siguiendo los elementos más o menos que hemos comentado aquí, las últimas semanas, tienes que publicar. Contaba yo que para cuando yo era un joven escritor, un joven aspirante a escritor publicado, lo que hacías era buscar revistas literarias, periódicos. Entonces ibas con tus trabajitos bajo el brazo y te presentabas. Oiga, mire, no soy nadie, pero me escribí este cuentito, a ver si usted me lo puede publicar. Entonces, así estuve yo en revistas como Gilote, que fue una revista cultural muy importante en México. Ahí publiqué poesía y cuento. En El Cuento, por supuesto, con el maestro Edmundo Valadez. Y en revista en Contactos Extraterrestres, donde yo llegué. Contactos Extraterrestres es una revista de ovnis cuando era medianamente todavía respetable preguntarse e investigar sobre el tema porque no había claridad, aunque ya se sospechaba que allí había cuento y nada más cuento, pero solo había una forma de saberlo y era investigando. Pero publicaban un cuento de ciencia ficción a traducción todos los meses. Entonces, no, cada 15 días, porque la revista salía cada 15 días. Entonces me presenté en las oficinas con mi cuentito bajo el brazo y dije, soy Mauricio Rey, soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Y el tipo que me recibió era Héctor Chavarría, que me dijo, yo también soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Mucho gusto. Desde ahí iniciamos una larga y fructífera amistad y empecé a escribir a publicar cuentos en Contactos Extraterrestres. Y con el tiempo, bueno, pues te ibas publicando en distintos lugares. Hoy esto no lo veo yo con ninguna claridad. ¿Cómo publicas? Mira, publicas en tu página web, publicas en un blog. No me digan que se volvió a bloquear esto. No. Publicas haciendo una página web de cuentos. Publicas en Twitter. Puedes publicar cuentos bastante largos en Twitter. Manuel Javois ha escrito un par de largos cuentos que ha ido desgranando en tweets y además manteniendo a los lectores en suspenso durante días. Esto ha sido un logro magnífico. Hay gente que se dedica a los microrelatos, a los microcuentos. Si alguien está escribiendo cómo escribir un microrelato, pues escribiendo, tratando de condensar tus ideas al máximo. Una persona a la que yo admiro muchísimo, que es y en ese momento, por supuesto, acabo de olvidar su nombre. Olvido todos los nombres, ya lo saben ustedes. Pero escribe microcuentos y escribe cuentos que caben en un tuit. Y está convertido en uno de los maestros de la tuiteratura que le están llamando, al escribir cuentos que caben en un solo tuit, que se redondean y se terminan en un solo tuit. Hoy se publica en Internet. Puede haber revistas en Internet que te publiquen. Puede haber revistas todavía en papel que publiquen, pero la difusión que vas a tener con una revista que tira 2,000 ejemplares y que luego a ver si puede vender esos 2,000 ejemplares, que cada día es más difícil, es muy inferior a la que vas a tener si logras tener seguidores en Internet. Yo creo que el único problema que presenta este tipo de publicación es que un escritor se vuelva poco prolijo. Y me explico. Cuando tú vas a entregarle tu trabajo a una editorial, a un editor, a una revista, te lo piensas mucho. El cuento que has hecho, la narrativa que has hecho, la revisas 20,000 veces, la lees, la guardas en un cajón, la dejas 1 mes, 2 meses, la sacas del cajón, la vuelves a escribir, la vuelves a teclear, o simple y sencillamente la dejas en el archivo y guardado en una carpeta a que se enfríe 1 mes, que es lo que yo ya lo hice mucho porque ya empecé mi primera novela, ya la escribí en ordenador, en computadora.
Esto era maravilloso, era por supuesto lo más novedoso en aquel momento. Pero el chiste es, lo dejas enfriar, te olvidas de lo que escribiste y luego tratas de leerlo con mayor frescura. Se lo das a otras personas a que lo lean para que encuentren los errores que se le van a uno siempre como escritor. Y cuando estás muy seguro de que lo que hay en el relato es todo lo que quieres y no hay nada que no quieras, entonces se llevaba a la prueba de que alguien responsable de publicar lo aceptara o no lo aceptara. Cuando te autoeditas, cuando lanzas tus cosas en tu página web, en tu blog, en tu Discord si quieres, en tu Instagram, en tu Twitter, el riesgo es que no pases por ese proceso de limpieza y de tamizar lo que hiciste para perfeccionarlo, para hacerlo mejor. Vivimos en la era de la prisa y yo creo que la prisa es malísima para la literatura. Es indispensable para el periodismo, es indispensable para muchas cosas, pero es pésima para la literatura. Y en ese sentido, ese es el riesgo más grande. Cuando vas a autopublicarte, que además te vas a tener que promover, te vas a tener que promover en Facebook, te vas a tener que promover con tus amigos. Ahí recomiéndenme, ahí díganle a la gente que quiero sus opiniones sobre mi cuento, etcétera, etcétera. Lo cual eventualmente te puede llevar a una editorial. Esto es evidente, sobre todo si buscas publicar libros. Estamos hablando de las etapas previas a la publicación de libros. Yo publiqué 150 cuentos antes de tener mi primer libro de cuentos, por poner un ejemplo. Pero es que seas enormemente exigente contigo mismo. Así como eres exigente en la estructura, así como eres exigente en el desarrollo de los personajes, en la historia, en las atmósferas que creas para el desarrollo de tu relato, tienes que ser enormemente cuidadoso con el lenguaje, tienes que ser enormemente cuidadoso con la forma en que todas las piezas se encajan en una obra final, donde tienes un principio que te engancha, tienes un desarrollo que te lleva de la mano, que no te aburre, que no te hace hacer preguntas absurdas, que te responde todas las preguntas que puede ir haciendo el lector, excepto las preguntas importantes que vas a contar, que vas a responder al final, etcétera, etcétera. Que seas enormemente exigente contigo mismo antes de tomar el texto escrito y ponerlo en la red y decir, miren lo que hice, ¿qué les parece? Ese sería quizás el punto final de todo el proceso. Una última recomendación, ya que esto le llamamos un taller literario súbito y no hemos sido talleristas para nada. ¿Qué es un taller? Un taller es un grupo de personas que puede ser virtual o presencial, donde la gente se lee sus textos y se los critica, a veces despiadadamente. ¿Sabes para qué sirve eso? No sirve para destrozarles sus trabajos a tus compañeros de talleristas, aunque mucha gente parece disfrutarlo enormemente. Sirve para aprender a criticar. Los errores que tú no ves en tus propios textos, es muy fácil verlos en los textos del otro. Ya este personaje está muy plano. ¿Vale? Tú le comentas que su personaje está muy plano, él se puede molestar pensando que no, que ha hecho un gran personaje enormemente profundo y tridimensional. Pero cuando tú empiezas a escribir un personaje así de plano, te das cuenta. A través de la crítica se aprende la autocrítica y ese es el valor fundamental del taller literario. El exponerse a la crítica de otros es útil, pero el realizar la crítica de los otros y aprender lo que no te está gustando de otros para que luego no te guste cuando lo haces tú, me parece uno de los elementos fundamentales del taller. Así que mi última recomendación, por supuesto, sería que en la medida de lo posible, si eres escritor o proyecto escritor o alguien que desea escribir y conoces a otras personas o puedes convocar a otras personas, armen talleres literarios, aprendan a criticarse, utilicen los elementos que hemos manejado en este taller, que queda en una lista de reproducción aquí para mientras dure YouTube y mientras YouTube me aguante a mí. Y sobre esas bases escriban relatos, escriban cuentos, critíquenlos y busquen la máxima perfección de la que cada uno sea capaz.
Yo creo que nada más. Hay dos preguntas, hay dos con las que quiero cerrar, porque además con esto empezamos. Norberto Pérez me pregunta si he tenido algún bloqueo creativo con textos o contenidos. ¿Cómo manejas la parte de la creatividad? Y Tribal me dice cómo derrotar el miedo al blanco, a vacío, a la pantalla en blanco o a la página en blanco. Y lo que yo siempre he dicho es escribe. Escribe. Escribir es algo que pasa aquí. Lo que haces al teclear o al pasar al redactar a mano, si eres de los que todavía usan notas y bolígrafo, o una tablet sobre la que puedas escribir, eso es pasar en limpio. Pero se escribe aquí. Y si no tienes nada que poner en la página en blanco, en la pantalla en blanco, búscalo a tu alrededor. Llevaba botas color marrón. ¿Por qué llevaba botas color marrón? ¿Quién llevaba botas color marrón? ¿A quién le puede interesar que esa persona o ese ser o ese, porque podría ser un gato con botas, lleve ese personaje, ese protagonista, lleve botas color marrón? ¿Cómo puedo empezar a contar algo que empiece llevaba botas de color marrón? Lo acabo de ver aquí, Escribe, 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 escribe y escribe. Y en los ratos que no escribes, vive y lee, porque vivir y leer es la mejor manera de tener material para escribir. Yo nunca tuve horror a la página en blanco. Yo siempre tenía un montón de ideas, tenía montones de libretitas con ideas que nunca se convirtieron en cuentos con frases. El hombre que tenía una eternidad breve. Una eternidad breve. Ese nunca lo convertí en cuento, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lo único que hay que hacer es, pues, escribir. Esto fue nuestro taller, espero que les sirva de algo, espero que les sea útil. Vamos a dejarlo, como digo, en un playlist sobre taller literario súbito y luego seguiremos hablando de literatura en otro momento, pero esto creo que ya no daba para más, así que lo dejamos.